somos tu voz. Con el apoyo de La Ceiba, Tire Shop, cauchos, alineación, balanceo, frenos, rines y accesorios. Saludamos a esta hora a Carlos Meléndez, él es el director del Observatorio de Universidades. Carlos, bienvenido, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Vanessa, un placer estar con ustedes. Carlos, presentaban los resultados de la más reciente encuesta sobre las condiciones de vida de la población universitaria de Venezuela. Obviamente se evaluaron distintos aspectos, desde salud mental, física, alimentación, seguridad, infraestructura, pero ¿cuáles son los principales hallazgos o los hallazgos más importantes de esta más reciente medición? La ENOVU 2023 realizada por el Observatorio de Universidades permite tener un reflejo de lo que ocurre en el sistema de educación superior venezolano. Una de las principales hallazgos de esta encuesta tiene que ver con la seguridad alimentaria de nuestros docentes y estudiantes universitarios del país. Por ejemplo, nuevamente, así como en el 2021 ya lo habíamos determinado en la ENOVU 2021, nuestros docentes 3 de cada 10 sigue comiendo menos de 3 veces al día. Existen unas desigualdades en torno a esta situación en las regiones nororiente y centrales, donde nosotros encontramos mayor inseguridad alimentaria. 4 de cada 10 come menos de 3 veces al día. En general, 9 de cada 10 docentes y 8 de cada 10 estudiantes nos dijo que come peor o igual que el año pasado, que eso significa en un país que ha venido aumentando su inseguridad alimentaria del 2015 en adelante la acumulación de la malnutrición de nuestros docentes. Así como ocurre en las poblaciones vulnerables en crisis humanitaria, los docentes universitarios de Venezuela, los académicos venezolanos, 45% tuvo que vender bienes o intercambiar bienes de su propiedad para poder comprar alimentos. En torno a la composición de su dieta, la gran mayoría está conformada por carbohidratos procesados y no procesados, y en una minoría está compuesta por proteína animal y vegetal. 4 de cada 10 come menos de 3 veces a la semana proteína animal, que forma parte de los estándares mínimos para garantizar una buena nutrición en los docentes universitarios. De igual forma, en torno a la salud encontramos muchísimas precariedades en el acceso, así como también ocurre con la sociedad venezolana. Los profesores universitarios vemos que en mayor medida se va envejeciendo, existe menos generación de relevo, pero este envejecimiento es un envejecimiento precario, no exitoso, sino que más bien está condenando a nuestros adultos mayores a mayor morbilidad, menos atención y por supuesto mayores riesgos de padecer la muerte. Las universidades que en un momento prestaban los servicios a través de sus institutos de previsión profesoral, ya lamentablemente no están dando respuesta a esto, y los profesores, para poder atender su salud, tienen que acudir a las mismas estrategias de afrontamiento que hacen para poder alimentarse, pedir a otros, buscar otros ingresos para poder cubrir alguna emergencia, o vender sus bienes para poder también atender sus problemas de salud. Uno de los datos también reveladores de cómo estas crisis generan impactos diferenciados, el hecho de que 4 de cada 10 profesoras y estudiantes, es decir, la población femenina de las universidades, tienen 2 años o más sin poder realizarse un chequeo médico. Carlos, frente a este panorama, ¿cuál es el porcentaje de profesores o docentes que han dejado su trabajo como precisamente docentes para dedicarse a otras actividades, producto de que no les alcanza el salario que perciben para cubrir sus necesidades básicas, o que por lo menos se lo han planteado, lo han pensado? Y también la cantidad de estudiantes que han decidido dejar las aulas frente a este panorama. La pérdida del sentido de la labor académica, producto de la desalarización que nos ubica en ser los profesores peor pagados de toda América y el Caribe, incluso por debajo de nuestros colegas cubanos y nicaragüenses con quienes compartimos este penoso ranking, ha hecho que los profesores universitarios
tengan que hacer otras actividades, una actividad o otras actividades para poder complementar sus ingresos. En el ENOVU 2023 determinamos que 69% de estos docentes realizan otras actividades para complementar sus ingresos. Otro porcentaje, 10%, recibe 10% de ayuda de un amigo o un familiar en el país, y 19% recibe apoyo de algún familiar en el exterior. Sin embargo, cuando miramos los ingresos integrales de sus familias, nos damos cuenta que la mitad recibe menos de $325 al mes, muy por debajo de los $531 que, por ejemplo, es el valor de la canasta alimentaria calculada por el ZFMB. Y 83% tiene ingresos menores a estos $325. La gran preocupación es que existe un tercio de nuestros profesores que se encuentra con ingresos por debajo de la línea de la pobreza extrema, según los estándares del Banco Mundial. No estamos hablando de la población general, estamos hablando de una población otrora élite que tenía la responsabilidad de llevar a cabo la producción y la innovación tecnológica. Hoy en día estos profesores no pueden preocuparse por la ciencia, sino preocuparse por sobrevivir. Escuchan a Carlos Meléndez, sociólogo y director del Observatorio de Universidades. Carlos, en Venezuela hay universidades públicas que son autónomas y hay otras que están bajo el control del Estado. ¿En esta medición encontraron diferencias entre unas y otras? Y por supuesto también con las privadas. Existe una gran mayoría de instituciones de educación superior que forman parte del sistema público, y dentro del sistema público también hay diferencia. Esta política de paralelismo en el sector universitario llevó a que 8 de cada 10 de las más de 150 instituciones de educación superior en el país sean instituciones que controla el gobierno. Apenas queda un grupo minoritario de las universidades autónomas y semiautónomas que todavía tienen autoridades elegidas por sus miembros, y otro grupo que es las privadas. Dentro de las diferencias que encontramos entre, por ejemplo, públicas y privadas, nos damos cuenta que en las privadas existen mejores condiciones de infraestructura. Bueno, las privadas, por ejemplo, en torno a los baños, 85% de profesores y estudiantes de las públicas nos dijeron que sus baños no funcionan. Al revés, más del 80%, casi el 90% de los estudiantes de las privadas nos dijo que sus baños funcionaban con regularidad. Las grandes diferencias que hay entre públicas y privadas tienen que ver con las condiciones de infraestructura, es decir, las condiciones de estudio y trabajo, pero en torno a las condiciones individuales de alimentación, de salud, las diferencias son mínimas. ¿Por qué? Porque aquí depende más de las condiciones externas, de la inflación, de los costos de la vida y también de los ingresos en las universidades privadas que no superan lo necesario para poder sobrevivir en Venezuela. En torno a las diferencias dentro de lo público, en las universidades que controla el gobierno y las universidades que todavía tienen todavía tienen autonomía, encontramos que existe una diferencia en la calidad, también en el uso de tecnología para garantizar el derecho a la educación, y también que los profesores que están en las universidades controladas por el gobierno comen peor incluso que los que no están en las universidades controladas por el gobierno. Carlos, has hablado de infraestructura, has hablado de servicios básicos, pero ¿y en términos de seguridad? Porque hemos visto que se han registrado hechos violentos, desde robos hasta homicidios en algunas casas de estudio superior del país, públicas obviamente. ¿Cómo está en términos de seguridad? Y por otra parte, ¿cuál es la realidad del presupuesto universitario hoy? También en la ENOVU 2023 indagamos sobre la seguridad ciudadana, y un dato que también representa lo que hemos vivido, sobre todo después de la pandemia, cuando se aceleraron los grandes robos en las universidades. Sin embargo, esto es un problema que venimos arrastrando aproximadamente con mayor ahínco desde el 2013, es decir, llevamos más de una década siendo asaltados por la delincuencia. 6 de cada 10 profesores
y estudiantes nos dijo que sabía de algún delito cometido en su institución y los más comunes son el hurto y los robos. A los profesores y a los estudiantes universitarios venezolanos le pasa lo mismo que sucede con la transformación del delito en Venezuela. La preocupación más común es ser robado y ser agredido en el tránsito a la universidad. Y en cuanto a la victimización, los delitos más comunes son las estafas, los robos y las amenazas. Son en términos de seguridad ciudadana algunos de los resultados más representativos. Carlos, en promedio, ¿cuánto tarda en la actualidad un estudiante, un universitario venezolano en graduarse? Fíjate, esa realidad sigue siendo igual o incluso peor. Las universidades privadas todavía permiten tener una prosecución más efectiva que lo que ocurre con los estudiantes de las universidades públicas. Pero sin duda alguna los años para poder culminar una carrera universitaria se alargaron. Están entre 7 y 8 años para poder culminar los estudios. ¿Qué está pasando? Lamentablemente en torno a la cifra de deserción, de abandono en las universidades, el gobierno las ha ocultado. No existe posibilidades de acceder a esta cifra. Sin embargo, algunas autoridades universitarias y por medio de otras investigaciones a nivel cualitativo hemos podido identificar, por ejemplo, la Universidad de los Andes, entre las 3 universidades principales en el país. El rector Mario Bonucci informó que del 2012 al 2021 alrededor de una reducción de la matrícula alrededor del 60%. Ese mismo número se repite en instituciones privadas en el interior del país, 60% de reducción de la matrícula antes de lo que teníamos antes de entrar en la crisis humanitaria compleja. Escuchan a Carlos Meléndez, sociólogo, director del Observatorio de Universidades venezolano. Carlos, y ya esto al margen de la encuesta ENOVU, veíamos que se anunciaba la reactivación de las becas Fundayacucho para esos venezolanos que quieren seguir con estudios fuera del país. Sin embargo, por otra parte, hay una realidad innegable. El año pasado, el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, Jesús Mendoza, hablaba sobre la realidad de las becas universitarias, ¿no? Él decía que cada vez son menos los estudiantes universitarios en Venezuela que piden estas becas porque el procedimiento es más costoso que lo que van a recibir. ¿Cuál es la realidad hoy de las becas universitarias en Venezuela? Fíjate, una de las realidades que hemos identificado incluso antes de la pandemia, es que las providencias estudiantiles desde el 2018 prácticamente dejaron de existir. Según los datos del ENOVU 2023, 97% de los estudiantes de las instituciones públicas en el país no reciben becas. Apenas el 14% puede utilizar el transporte de su universidad. Pero desde el 2018 los comedores dejaron de existir. En el 2023 hubo un intento de reactivación, pero hemos visto a través de las redes sociales la constante denuncia de los estudiantes de cómo el servicio del comedor se torna insuficiente o inexistente en otras regiones. ¿Cuál es el impacto de la ausencia del Estado, de la desprotección de los jóvenes universitarios en Venezuela? La incapacidad de poder iniciar los estudios, pero sobre todo proseguirlos, que uno de los mecanismos de contención de la educación superior para garantizar la culminación de los estudios eran las providencias estudiantiles. Las providencias estudiantiles garantizaron y durante muchísimos años se defendieron de distintos movimientos estudiantiles de las distintas generaciones porque permitían que muchísimos jóvenes de los sectores populares podían ascender socialmente en la escalera efectiva que significaba la universidad venezolana. Lamentablemente estas condiciones han llevado que ahora estudiar es una posibilidad más reducida aún para un grupo de jóvenes minoritarios en Venezuela.
Carlos, ¿siguen siendo una opción? ¿Siguen ofreciendo oportunidades las universidades públicas a los estudiantes venezolanos? Mira, otra de las realidades que gracias a los logros del desarrollo moderno que nosotros vimos a partir de la mitad del siglo XX era que culturalmente en nuestro imaginario estaba afianzado el hecho de que estudiar te hacía mejor persona, estudiar te hacía, y representaciones que se decían en el discurso, más gente, ¿no? Ahora hay una transformación del sentido de la educación, porque en la crisis parece que la prioridad, o parece no es la prioridad, sobrevivir, y entrar en una universidad significa atentar también posiblemente con la integridad y las necesidades prioritaria de la familia. La universidad sigue dando espacios para estudiar, sobre todo la universidad que se mantiene autónoma y la universidad que ha logrado todavía acumular años de experiencia, todavía genera algunos posibilidades de tener derecho de educación de calidad, pero esto no es gracias al gobierno, sino es gracias al esfuerzo individual que hacen las instituciones, sus profesores y autoridades para poder garantizarlo. Sin embargo, por ejemplo, vemos que el sistema de ingreso a las universidades, lamentablemente, el gobierno lo ha llevado a favorecer a las instituciones que ellos controlan. 75% de las carreras priorizadas, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Ingresos, están ubicadas en las universidades que el gobierno controla, y estas universidades lamentablemente son las que menos oportunidades de la educación de calidad están dando hoy en día en Venezuela. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Vanessa. Carlos Meléndez, amigos oyentes, sociólogo, director del Observatorio de Universidades de Venezuela, dándonos los detalles de la encuesta ENOVU. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.